Yo soy Isabel Moreno, soy física, tengo un máster en meteorología y geofísica por la Universidad Complutense de Madrid y soy especialista en cambio climático y su comunicación. Y a lo mejor me conocéis porque me habéis visto en un programa de televisión española que se llama Aquí la Tierra, presentando el tiempo. Y como soy una persona de televisión, pues oye, pues vamos a empezar viendo unos vídeos, ¿no? A ver si os suena estos vídeos que vamos a ver ahora. ¿Os suena esto? Podéis contestar, ¿eh? Desde casa también. No sé si os vamos a escuchar, pero ¿os suena? ¿Qué estamos viendo aquí? ¡La sequía! Sí, estamos viendo la sequía que estamos padeciendo con los embalses ahora mismo en torno al 44% de su capacidad total. Estamos en una situación problemática, ¿eh? Desde 1995 no arrancábamos un año con un nivel de embalses similar al que estamos teniendo ahora mismo. La situación es problemática ahora, veremos a ver en verano. La semana que viene llueve, por cierto, tenedlo en cuenta. Vamos a ver otro vídeo. Venga, ¿qué es esto? Filomena. Esto además es en Vallecas. Una nevada histórica en Madrid. Decían, la nevada más importante de los últimos 50 años. Yo creo que esa frase se quedó corta. No hay registros de una nevada similar en Madrid desde al menos 1904. Tremendo. Vamos a ver otra cosa, a ver si os suena. Esto a lo mejor os cuesta más reconocer qué es. Porque en el año 2020, no sé si os suena que hubo una pandemia y parece que no hubo nada más, pero justamente en enero tuvimos esta borrasca de aquí, la borrasca Gloria, que hasta la fecha ha sido la que ha dejado las olas más grandes registradas en el Mediterráneo, al menos en las costas españolas. Bueno, ¿por qué pongo este vídeo? Porque fue la primera vez que se dijo en un pleno, en Berreguard, no reconstruir el paseo marítimo. Esto es tremendo. Porque es que llevaban un montón de temporales antes que habían destrozado el paseo marítimo y venían además de un temporal histórico. ¿Os acordáis de esto? Sí, claro que nos acordamos de esto. La Dana de septiembre de 2019. Por favor, habladme, ¿no? Siempre pregunto. La Dana de septiembre de 2019 en el sureste peninsular, con unas precipitaciones récord en la zona de la Vega Baja. ¿Estamos asistiendo a una realidad con eventos meteorológicos cada vez más extremos y más frecuentes? Rotundamente sí. De hecho, hace unos días salió publicado el sexto informe del IPCC, el correspondiente al segundo grupo de trabajo que habla sobre adaptación, mitigación y vulnerabilidad. Y en este texto podíamos leer algo así. De hecho, he copiado y pegado. ¿Qué estamos viendo? Más eventos meteorológicos extremos, más intensos, más frecuentes, con unos impactos más adversos que se salen por completo de la variabilidad natural y que además está afectando al mundo de forma completamente desigual. Y es más, nos dice que está causando ya impactos irreversibles. Esto no es nuevo. No lo sabemos desde hace unos días, no lo sabemos desde hace unos meses. Es más, en el año 1988, cuando se creó el IPCC, este señor, James Hansen, que era el director del Instituto Goddard, que es como una parte de la NASA, podríamos decir, se puso delante del Congreso de Estados Unidos y dijo esto: los cambios en la atmósfera representan una amenaza importante a la seguridad internacional y están teniendo ya consecuencias dañinas sobre muchas partes del globo terráqueo. 1988. Aquí muchas personas habían nacido ya en el 88, ¿no? Yo no. Pero es que, si nos vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta de que se conoce este problema desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo creéis que fue la primera vez que nos dimos cuenta de que el CO2 era capaz de calentar la Tierra? ¿Principios del siglo 1930? ¿Por ahí? Pues no, nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX, aunque es verdad que por aquella época había todavía muchas dudas de qué es lo que podía pasar. Pero resulta que la primera persona que dijo que el CO2 calentaba la atmósfera fue esta mujer de aquí, Eunice Newton Foote, que es una de las tantas científicas olvidadas durante toda la historia y que no estudiamos en los libros de ciencia ni de historia. Año 1856, publica este artículo de aquí diciendo que a más CO2 más sube la temperatura. Tenemos que esperar unos cuantos años hasta que Arrhenius publica un artículo en el que hace referencia a cuánto sube la temperatura según las concentraciones de CO2 y basa esos datos en los estudios de Tyndall, no de Eunice Newton Foote. Aquí la verdad es que hay un poquito de polémica porque no se sabe si Tyndall conocía los estudios de Eunice o no. Pero bueno, no es este el tema
que quiero tratar aquí. La cuestión es que desde que Food hiciese este artículo, las concentraciones de CO2 no han dejado de subir. Por aquella época estaban en unas 270, 280 partes por millón y actualmente estamos rozando las 420. En abril será cuando lleguemos al máximo, que normalmente es por abril cuando se llega al máximo. Bueno, esto visto así puede ser como, a ver, Isa, estás diciendo aquí, 1960. Esto para la era geológica no es nada. Ya, venga, pues vamos a abrir un poquito el foco para ver que en los últimos 800.000 años, que es hasta donde nos permite remontarnos los análisis a través de los testigos de hielo, nunca se han alcanzado unas concentraciones de CO2 similares. O dicho de otro modo, es que incluso no hace falta que nos vayamos a hace 800.000 años, es que el Homo sapiens nunca ha vivido con unas concentraciones de CO2 similares y no hay un aumento similar en ningún momento en los últimos 800.000 años, pero tampoco en los últimos 3 millones de años. Así que estamos ante un problema importante, ¿no? Estamos cambiando esto de una forma tremendamente rápida, algo que la naturaleza no entiende para nada. Y tal y como adelantaba Eunich, a mediados del siglo XIX, sabemos que esto está trayendo como consecuencia la subida de temperaturas. De nuevo, no es un termómetro en una casa el que dice que la temperatura está subiendo, sino que los grandes organismos que se dedican a esto están de acuerdo en que las temperaturas están subiendo. Vale, sí, discreparán en si un año la temperatura ha sido 1,1 o 1,0 por encima de los niveles preindustriales, pero la tendencia general es clarísima en todos estos organismos. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues por suerte no lo sabemos. Depende de lo que hagamos en el presente y en los próximos años. Y en función de cuánta emisión de CO2 sigamos haciendo a la atmósfera, las temperaturas subirán más o subirán menos. Claro, esto es una media. Esto es una media mundial. Luego, cada parte del planeta ve un cambio diferente en función de dónde estemos. Por ejemplo, el Ártico. Por cada grado, más o menos, que suba la temperatura media, el Ártico sube más de 2. Eso significa que si sube la temperatura 1 grado, el Ártico subirá 2, pero si sube 5 grados, el Ártico subirá más de 10. Y también os pongo por aquí cómo va a cambiar la precipitación, porque podríamos esperar que en un planeta más cálido vamos a tener más desiertos, y eso no es así. Es verdad que vamos a tener más desiertos, pero en zonas donde habitualmente teníamos un clima seco. Al final se termina intensificando el ciclo del agua y esto se traduce en que los sitios donde habitualmente llueve va a llover más y los sitios donde habitualmente no llueve va a llover menos y que podemos esperar fenómenos meteorológicos extremos como los que veíamos antes. Que, por cierto, si podemos hacer estos modelos es gracias a otra mujer, Ada Lovelace, que fue la hija de Lord Byron. Ella fue la primera persona que hizo un algoritmo destinado a que una computadora lo entendiese. Así que, otra vez, le debemos a una mujer el desarrollo de la computación moderna que tenemos ahora. Bueno, como veis, tenemos un problema bastante gordo encima, ¿no? Además, habíamos visto, no, si sube la temperatura en grado, el Ártico sube 2, si sube 2, el Ártico sube 4 y así, ¿no? Tenemos que limitar la subida de temperaturas cuanto antes, porque si se superan determinados límites, es posible que el clima entre en un nuevo proceso que sea muy, muy difícil de volver atrás. Una situación mucho más inhóspita de lo que es ahora. Bueno, y así es como surge este acuerdo mundial tan famoso, ¿no? El Acuerdo de París. Mirad qué contentos estaban todos, ¿no? Con el Acuerdo de París, incluso este de aquí, que parece que no está del todo convencido, que pretendía limitar la subida de temperaturas a 2 grados a final de siglo y, a ser posible, a 1,5 grados. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos un objetivo mundial, un objetivo común firmado por un montón de países. ¡Bien! ¿Y cómo vamos? La verdad es que vamos un poquito regular, porque según los informes del IPCC, lo que nos indican es que si continuamos al ritmo actual, esto nos decían en el año 2018, en torno a 2030, 2040, ya íbamos a alcanzar ese 1,5 grados, que era el límite que pretendíamos alcanzar a final de siglo, ¿no? Pero es que las últimas estimaciones nos dicen que hay un 40% de probabilidad de que esto ocurra en los próximos 5 años. O sea que vamos bastante mal, ¿no? Así que cuando hablamos de cambio climático y de límites que podemos considerar confiables y seguros, no hace falta que nos vayamos a dentro de unos años. No es cuestión de las nuevas generaciones. No, es un futuro próximo. De hecho, es que no es ni un futuro próximo, es el presente. Vamos a volver a mediados del siglo XIX. Yo, además de física y meteoróloga, soy una enamorada de la música.
me paso el día escuchando este tipo de música. Nos vamos a ir al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando Clara Schumann compuso esta obra. ¿A alguien le suena Robert Schumann? Sí, ¿no? ¿Y Clara Schumann no sonaba? ¿Bien? Bueno, Clara Schumann compuso esta obra. ¿Alguien aquí sabe alemán? Am Strande es como en la costa, en la orilla, en la playa. Bueno, pues hizo esta obra que, si lo escucháis, el piano está haciendo como olas. Ella compuso esto inspirada en la orilla, con esas olas, hace una reflexión en un acantilado. Y desde que ella compusiese esta obra, el nivel del mar ha subido ya más de 20 centímetros. Eso es un montón. Y la cuestión es que no sube igual en todo el planeta. Hay zonas donde sube más que en otras, incluso en algunas regiones está bajando, pero no me da tiempo a contaros esto. Y esto, claro, si tenemos más agua en el mar, también se traduce en que si yo puedo mover ese agua va a entrar a zonas más adentro. Es decir, los temporales marítimos tenderán a ser y tienden a ser cada vez más intensos. Ostras, esto ya da miedo, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando hablamos de cambio climático y hablamos de este tipo de fenómenos, parece que nos quedamos solamente en aspectos meteorológicos, cuando en realidad estamos observando también cambios en cosas que no podemos considerar meteorológicas así a bote pronto, ¿no? Como esto de aquí. Las aves. Las aves, con patrones migratorios determinados, están cambiando esos patrones porque, como están cambiando las temperaturas y los patrones de precipitación, ellas se van adaptando. Este ejemplo, por ejemplo, el camachuelo trompetero, es un ave que podemos encontrar en Canarias, en el sur de Alicante, en Murcia, en Almería. Y como las temperaturas están subiendo, cada vez lo encontramos en más zonas de Castilla-La Mancha, de Andalucía. La golondrina, por ejemplo, que cada vez viene antes. O la cigüeña, que en algunos casos ya ni se va. Yo tenía unas cigüeñas al lado de casa, en Vallecas, eran mis vecinas. Bueno, qué historia, les cayó un rayo. Bueno, qué pena. Eso, que en algunos casos ya ni se van. Es verdad que en Vallecas tenemos al lado el vertedero de Valdemín Gómez y tienen comida. Pero si el clima no acompañase, las cigüeñas se irían, no se quedarían. Así que aunque el clima no es el único responsable de que las cosas vayan cambiando, sí que va influyendo por detrás, de forma silenciosa, y va cambiando cosas. Más cambios. Si nos vamos a la Sierra de Guadarrama, a lo mejor encontramos estas mariposas de aquí. ¿Qué les está pasando a las mariposas en las montañas? Como la temperatura está subiendo, las mariposas tienden a subir también en altura para encontrar una zona con unas temperaturas más bajas. Las temperaturas que antes solían registrar en la parte baja de la montaña, ahora están un poquito más arriba. A medida que suben, tienen menos área donde poder vivir, donde poder reproducirse, donde poder comer. Y la pregunta es, ¿qué le va a pasar a la mariposa cuando llegue a la cima? Pues algunas podrán adaptarse, otras desaparecerán. De todas maneras, las mariposas, las aves, son bonitas, ¿no? Nos gusta, salvo que nos den miedo las aves, que tengo una amiga que le tiene pavor a los pájaros. A mí, los que no me gustan tanto son estos otros insectos, los mosquitos. Además de que yo les tengo una alergia tremenda, me dan miedo por esto, porque los mosquitos transmiten enfermedades, y en algunos casos enfermedades que no deberían estar aquí, como el dengue. Esta noticia es del año 2018, en el que había 5 personas infectadas por dengue en España, y ninguna de esas personas había viajado a un país donde esa enfermedad fuese endémica. Estamos viendo otro tipo de enfermedades raras. El virus del Nilo, esto suena, ¿no? Y esta noticia es del año pasado, primer caso del virus del Nilo del verano pasado en Sevilla. También, volvemos a lo mismo. Mosquito se te puede colar en un avión, puede poner los huevos en un zapato, por ejemplo, que vengas tú de un país donde está este mosquito de forma habitual, y cuando llegas, el mosquito se reproduce, pica y transmite la enfermedad. Vale. Pero si el clima no acompañase, este mosquito no estaría viviendo aquí. Se iría o se moriría. Así que, como veis, tenemos muchas cuestiones en las que el cambio climático está afectando. Y podría seguir aquí durante horas. De hecho, me encanta hablar de esto. Humedales, bosques ungulados. A esto les está viniendo bien el cambio climático, de hecho. Agricultura, estamos empezando a ver cambios en las semillas que hay que plantar, porque las que había antes no sobreviven con las nuevas condiciones que tenemos en algunos casos, cambios en alergias, en asma. Esto al final se traduce también en un problema de salud y en esto otro que a mí me pone los pelos de punta.
Los cambios en el clima intensifican o pueden agravar conflictos que ya existían y también migraciones forzadas. No solamente migraciones por el hecho de que, imaginaos, que el nivel del mar suba y una isla quede completamente sumergida, sino por el hecho de que si un pueblo ya no tiene nada que comer porque la tierra ya no les da nada, van a tener que irse. Así que llegados aquí, alguien me puede decir, mira Isa, ya me has convencido del todo, dejo de emitir ahora mismo. ¿Qué creéis que pasaría? Bueno, pues os lo digo yo, no pasaría nada. Nada en un futuro cercano. Si dejamos de emitir CO2 ahora mismo, las concentraciones van a continuar muy parecidas durante cientos, 1000 años, un montón de tiempo. Las temperaturas tampoco van a cambiar de forma evidente en los próximos años. Ojo, mirad que termina la gráfica en el año 3000, ¿eh? Entonces, cuanto más tardemos en dejar de emitir CO2 a la atmósfera, más nos costará volver a un clima que conocemos ahora mismo. ¿Estamos muy lejos, entonces, del Acuerdo de París? Hombre, está complicado, está complicado. Si queremos llegar a ese límite de 1,5, todavía es posible, pero tenemos que hacer un esfuerzo monumental. Esto, yo personalmente creo que no va a ser posible. Así que vamos a ver cómo pinta el asunto si queremos llegar al límite de 2 grados para final de siglo. Y lo que nos dicen las estimaciones es que tendríamos que estar reduciendo nuestras emisiones de CO2 en torno a un 6% cada año. Es un esfuerzo muy grande, ¿eh? Pero todavía es posible. De todas maneras, alguien por aquí puede decir, alguien por aquí que sea experto en tecnología puede decir, a ver Isa, que yo he visto en internet y he visto en la tele que hay unas máquinas que cogen el CO2 de la atmósfera, que lo quitan y lo meten debajo de tierra. Así como este proyecto, por ejemplo, que tenemos en Islandia. Lo que pasa es que no es tan bonito, porque para ello necesita otros muchos agentes, como una cantidad impresionante de agua dulce, y agua dulce sabemos que no nos sobra. Aumenta un montón el coste, o sea, cuesta muchísimo quitar el CO2 de la atmósfera, y además, si ponemos esto en nuestros motores, baja muchísimo el rendimiento. Es decir, estaríamos pagando, si ponemos esto en nuestro motor del coche, por ejemplo, estaríamos pagando muchísimo más por un coche que tira bastante menos y es mucho menos eficiente. ¿Necesitamos estas tecnologías? Las vamos a necesitar, pero todavía necesitamos mucha más investigación para que sean competitivas y que sean competitivas ya. Así que lo único que podemos hacer es hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y desde nuestra casa podemos hacer muchísimas cosas. ¡Ojo con esto! Las luces, bajar 1 grado la calefacción, reciclar, son acciones que sí que son muy importantes y hay que hacerlas, pero tienen un impacto relativamente bajo comparada con otro tipo de acciones que podemos hacer, como cómo nos desplazamos, cómo adquirimos nuestra energía, el desperdicio alimentario, y aunque esto causa mucha polémica, está demostradísimo que también la forma en la que comemos influye muchísimo en el clima. Esto de forma individual. Yo sé que aquí tengo personas de política, tengo personas que están en cargos altos en empresas, que están en administraciones, y en cada una de nuestras parcelas podemos hacer muchísimas cosas. Claro que en función de quién seamos podemos hacer más o podemos hacer menos, tenemos nuestro rango de acción diferente. Entonces tenemos proyectos como por ejemplo este de Drawdown, en el que en función de a lo que nos dediquemos nos muestra qué acciones podemos hacer. Y una cosa que a mí me parece muy curiosa es esta de aquí. Si lo tomamos todo de forma general y vemos a ver ¿cuáles son las acciones más importantes que podemos hacer para tener un clima estable en el futuro? Resulta que aparece, a ver si lo vemos por aquí, Health and Education, salud y educación, en el segundo lugar, ¿eh? Y si pinchamos para ver a qué se refiere, nos vamos a dar cuenta de que hace referencia a la educación de las mujeres. Aquí en España, las mujeres podemos optar a cualquier carrera. Si tenemos la nota suficiente para entrar en una carrera, entramos y ya está. No tenemos ese techo a la hora de entrar dentro de una carrera. Si hemos estudiado, si hemos pasado la nota de corte, entramos a la carrera que queramos. Pero hay muchos países en el que las niñas no pueden acceder a la educación. Y esto, además,
hace a las mujeres tremendamente vulnerables a nivel mundial, sobre todo en determinados países, al cambio climático. Son el sector más vulnerable, pero al mismo tiempo las mujeres que se dedican sobre todo a la agricultura, que están en ganadería, que se dedican a los cuidados, están siendo grandes impulsoras de cambio y de iniciativas. Y de eso es lo que vamos a hablar durante este foro. Como veis, es muy, muy importante, primero, luchar por una igualdad en todo el mundo, investigación, poner en valor el talento femenino que tenemos, porque ante este problema para el que necesitamos acciones urgentes, no podemos perder la mitad del talento mundial.